Ya está. Ahora sí. No sé quién empieza. Bueno, ¿empezamos? Sí. Bueno, ¿a qué se debe su... o Eduardo te va a sentar? ¿Qué tal, Eduardo? Siempre nos fuimos en tu casa. ¿A qué se debe su visita al norte de la provincia? ¿Y en carácter de qué? Bueno, en principio agradecerle a Eduardo Richer y a los compañeros de Mediocampo por esta posibilidad. Como saben ustedes, a partir del resultado electoral del año pasado, muchos de nuestros compañeros, entre ellos yo también, el resultado indicó que los dirigentes de Unión por la Patria lo que teníamos que hacer era ser los opositores de alguna manera al gobierno de Javier Milei. Yo estoy hoy sin ninguna responsabilidad institucional, sin ninguna función, pero bueno, soy un militante político, soy un dirigente político de la provincia de Santa Fe y me parece que en este momento, que no es un año electoral y que además nosotros hemos quedado, no, el término no es, pero disminuidos en nuestra presencia institucional en la provincia, porque no gobernamos la provincia, no gobernamos la nación, perdimos una gran cantidad de municipios que anteriormente gobernábamos. Me parece que los dirigentes políticos, en este caso con una historia, con una responsabilidad política como puede ser la mía, está bueno que recorran la provincia, que se junten con los compañeros, se junten con los dirigentes, no solamente para transmitir lo que uno piensa, lo que uno ve, sino sobre todo para escuchar, ¿no? Para escuchar y qué es lo que están viendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que están mirando cada uno de los compañeros en cada una de las regiones. Yo sé que estamos en una época en donde lo virtual parece que hegemoniza y que hay muchos que dicen que no hay que preocuparse por este tipo de cosas que hago yo, sino que hay que preocuparse más por las redes. Yo sigo pensando que lo presencial es insustituible para el caso de un dirigente político. He recorrido innumerable cantidad de oportunidades en la provincia de Santa Fe, sin ser candidato, siendo candidato, pero la he recorrido y la conozco en la provincia de Santa Fe, y cada vez que la recorro y me encuentro con dirigentes y compañeros nuestros, me enriquezco y me llevo una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando, y además, bueno, transmito lo que creo que puede llegar a suceder en los próximos años, en el tiempo más cercano en la Argentina. Empecé ayer con una reunión en Crespo con todos los presidentes comunales del departamento San Justo, después seguí en Vera, en Malabrigo, anoche una actividad muy linda en Reconquista con Mariano Enríquez, que va a ser el secretario general de la departamental de nuestro partido. Y hoy con reuniones y agenda de prensa en Reconquista, después estuve almorzando con el compañero presidente comunal de La Salita. Esas noticias novedosas, digamos, ¿no? Porque ganamos La Salita por primera vez desde la recuperación, en la historia, digamos, ¿no? Desde la recuperación de la democracia. Y tratamos de todos de ayudarlo, ¿no? Porque por todo lo que significa, y bueno, y ahora acá en Mediocampo, termino la noche con un gran amigo, con el negro Coaín en Florencia, y mañana ya pego la vuelta volviendo por la ruta 1 y haciendo algunas localidades del departamento de San Javier. ¿Qué opinión le merece la situación del país en estos momentos? Preocupante. A mí me parece que las medidas económicas que ha generado y que ha tomado el gobierno de Milei son preocupantes desde el punto de vista de que han generado muchísimo daño social. Él las presenta además como con ironía, ¿no? Cuando dice plan licuadora, lo que está diciendo es que el poder adquisitivo del salario y el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones se ha perdido notablemente. Hoy leía que desde los 4 meses o 120 días que lleva desde el gobierno, el poder adquisitivo del salario ha caído casi un 20%. Las jubilaciones con este método de actualización se van a robar, se van a morfar la inflación de diciembre y la inflación de enero, que fueron las más altas, que son del 30 y pico por ciento. Y eso, sumado a la política de cero inversión pública, lo que genera es una enorme recesión económica. Ahora, todos sabemos, ¿no? Si no hay consumo, si encima no hay inversión pública,
la recesión económica después termina impactando en la actividad privada y empieza la cara más cruel de todo lo que significa, de todo lo que es la política económica, que son los despidos, y aumenta claramente la desocupación. Y entonces... quiero una sola cosita más, porque es algo que me parece que vale la pena tener en cuenta. Nosotros naturalizamos mucho. Nosotros, digo, se naturaliza, entonces te dicen 15.000 despidos. Bueno, 15.000 despidos del sector público. Además, bueno, se van a gloria por los despidos y demás. Es una ciudad entera. Es una ciudad entera, 15.000. ¿Cómo que? Más de una ciudad. Más de una ciudad. Entonces, digo, dimensionemos lo que eso significa, ¿no? 15.000 despidos es más de una ciudad entera. ¿Cuántas listas hay internas para...? Está hablando de una lista, yo sé que hay otra, por lo menos la información que hay acá en el departamento. Y después, acá nosotros, Milei, vamos a olvidarnos porque estamos en la etapa de la política. ¿Cuándo vamos a hacer la autocrítica? Porque si vamos a seguir con las mismas caras, cometiendo los mismos errores. El otro día hubo una reunión que estuvo el presidente de Reconquista, y yo quise decir mi opinión peronista, me conocéis, hermano del Manco, así que no te voy a contar quién soy. Querés hacer una autocrítica y te saltan a la yugular. Si nosotros no superamos esas cosas, vamos a volver a perder y peor. Bueno, en la lista del partido a nivel provincial se logró una sola lista. Un nivel de consenso entre todos los sectores, y me parece que eso era importante, porque ir a una interna en estas condiciones era para que la gente nos dijese, la estamos pasando mal y ustedes están mirando el ombligo, digamos, ¿no? Entonces hubiese sido muy criticable. Yo creo que el proceso de reflexión y de autocrítica tiene que ser un proceso permanente. ¿En qué etapa estamos ahora? En la etapa que estamos ahora es en una etapa de resistencia, claramente. Ustedes fíjense que los 4 actos opositores más importantes que se llevaron a cabo en todo este tiempo tuvieron como protagonismo fundamental al peronismo. El paro general del 24 de enero, que fue un paro exitoso, en un momento difícil, porque había que tomar la decisión de ir al paro en ese momento. La primera vez que se hace un paro en esa fecha fue protagonizado por la CGT, y obviamente eso tiene vinculación con Unión por la Patria. El rechazo de la ley Ómnibus, la caída de la ley Ómnibus, tuvieron que retirarla, un gran rol y gran protagonismo de nuestro bloque de diputados nacionales, presidido por un santafesino como Germán Martín. El rechazo al DNU en el Senado, que fue también imprescindible la dureza y la firmeza que tuvo nuestro bloque de senadores. Y en la movilización del 24 de marzo. La movilización del 24 de marzo fue una movilización muy contundente, muy amplia, entre todos, de todas las que yo he visto en los últimos tiempos. Y ahí también me quiero referir a esto, porque esa movilización fue distinta. Porque las 3 anteriores, en general, las 3 acciones anteriores tienen mucho que ver con lo económico, con la vida diaria y cotidiana. La movilización del 24 de marzo tiene que ver con los valores. Es decir, el valor, nosotros estamos de acuerdo con la defensa de la vida, nosotros estamos de acuerdo con que no queremos repetir nunca más la historia trágica que se habló el 24 de marzo del 76, la democracia, los derechos humanos, la solidaridad. Y este también es un debate que el peronismo tiene que dar, porque los valores que se transmiten desde el gobierno nacional son valores que no tienen que ver con cómo se ha constituido la sociedad argentina. Digo, cualquiera de nosotros, estamos acá. Tenés un vecino, tapial de por medio, digo, yo nací en Vera, saben ustedes, tejido de por medio y demás. Se le rompió la heladera, se le cortaron la luz. ¿Uno qué hace? Va y le dice, che, mirá, la leche, la carne, todos los elementos perecederos, traerlo a la heladera mía. Te parece lo más normal del mundo. Milei lo que te dice que se arregle solo. Que él resuelva, que se compre una nueva heladera, que pague la luz, porque es responsabilidad de él, no es responsabilidad mía. Entonces, esa es la sociedad que te está proponiendo Milei. La sociedad que está proponiendo Milei, la sociedad del sálvese quien pueda. Bueno, y eso quería preguntarle, Rosy, ¿a qué vino Milei? Y ustedes como funcionarios, como políticos de trayectoria, ¿qué se puede hacer? Porque soportar 4 años, esto es difícil para la sociedad, para un país, por lo que estamos atravesando. Bueno. ¿A qué vino? Yo no lo puedo descifrar todavía.
Pero hay que hacer algo. Alguna de las cosas a que vino. Primero lo que hay que describir es qué es Milei hoy. ¿No? Porque viste que Macri dice que Milei es él, la hermana y las redes sociales. Es él, la hermana, las redes sociales. Y algo de cierto hay. Algo de cierto hay. El apoyo del macrismo, del PRO, fundamentalmente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Los grupos económicos más importantes de la Argentina, cara descubierta estar apoyando el gobierno de Milei, los Roca, los Pagani, los Bulgeroni, los Pérez Compán, y ahora ha demostrado que además tiene apoyo internacional, con el apoyo claramente de los Estados Unidos. Uno se tendría que preguntar, ¿por qué los grupos económicos que están apoyando a Milei, cuando el programa de Milei no es un programa productivo, no es un programa, es un programa recesivo? ¿Por qué Pagani, que fabrica y produce fundamentalmente alimentos, está apoyando un programa económico que van a vender menos alimentos? Entonces, la respuesta es que lo que buscan los grupos económicos en la Argentina es generar un escenario en donde las relaciones laborales tengan la menor intermediación sindical posible y en donde el capital pueda imponer las condiciones del trabajo. Y aquella objetivo que se planteaba Perón del 50 y 50, del 50-50, que en algún momento con Cristina estuvimos ahí, de conseguirlo en cuanto a la distribución del ingreso, quede en el baúl de los recuerdos, que la distribución sea 70% para el capital, 30% para el trabajo o menos. Lo que significaría latinoamericanizar, lo digo así porque me cuesta, digamos, latinoamericanizar las relaciones laborales en la Argentina. Es el logro del peronismo en este país es tan importante que ni siquiera en Brasil, que ha tenido años de gobierno de Lula, que ha tenido gobiernos de Dilma, tienen convenios colectivos de trabajo, en donde se discute una sola discusión paritaria. La discusión en Brasil de los sindicatos son empresa por empresa. Entonces, en donde el capital siempre tiene mejores condiciones de poder. Entonces, te enfrentás con esa constelación de poder. No es una constelación pequeña. Además, digámoslo, porque esto yo charlo con los compañeros, he charlado con presidentes comunales, me decía un presidente comunal, mira, dice, tengo una situación contradictoria. Hay una cantidad, viene más gente a la comuna, me pide trabajo, me pide una changa, me pide ser un eventual, me pide un bolsón de comida, me pide un plato de comida, me lo pide por un día, por una semana, por lo que sea. Y al mismo tiempo tengo una cantidad de vecinos que charlo con ellos y me dicen, bueno, es muy pronto, hay que esperarlo a Milei, hay que esperar que pase y demás. Entonces, a todo eso nosotros nos tenemos que poner. Entonces, lo que tenemos que ponerlo es decir claramente, tenemos que marcar que este camino que toma el gobierno nacional es un camino equivocado. Ahora, tenemos que tener claridad con qué esquema de poder estamos compitiendo. Agustín, disculpa. Venimos de 12 años donde los valores que ha arrojado esos 12 años el kirchnerismo, yo creo que ni siquiera Perón lo logró. La desocupación no llegaba al 6%. La participación del trabajador en el PBI superó el 50%, era el 51% con Cristina. Inversión, 110.000 millones de dólares creo que se invirtió en obra pública. Pero parece que todo se hizo mal. Milei, yo creo que no engañó a nadie. Milei fue clarito y contundente, con una motosierra, digamos, tenía un significado muy fuerte eso, pero ganó en barrios pobres, donde se supone que la militancia peronista tenía algo claro en términos conceptuales, ganó ahí. Retomo la pregunta del colega, la autocrítica. Evidentemente no hicimos muy bien las cosas porque venimos de un proceso que ni siquiera el propio gestor del peronismo, que se llamó Juan Domingo Perón, puede y tiene para equipararlo del kirchnerismo, que lo superó ampliamente. Es otra Argentina. Y con esos valores, sin embargo, en muy poco tiempo, Milei, tarado, un loco, un psiquiátrico, con una motosierra en la mano, nos ganó en segunda vuelta, pero nos ganó. Para completar tu relato con todo eso. Y gana en barrios pobres, que eso es lo que más me llama la atención. Bueno, sí, para completar tu relato con todo eso también perdimos en el 2015. Y perdimos teniendo los salarios más altos de los trabajadores en dólares, teniendo a la Cristina en el gobierno en ese momento, si bien no era candidata. Lo tomaron como antecedente en tal caso. Bueno, entonces todo eso
me parece que hay que ponerlo en la valoración del análisis, ¿no? Todo lo que decís es absolutamente cierto. A mí me contaban, yo era candidato, compañeros que me decían, hay compañeros que cobraron el potencial y votaron a Hay más kirchnerismo en la gente que los dirigentes. ¿Eso te ¿Eh? Hay más kirchnerismo en la gente que los dirigentes. Sí, eso lo dije yo en el 2016. Y es cierto que tuvo voto en los sectores populares, tuvo voto en todos los sectores sociales, particularmente en los sectores populares. Yo voy a intentar dar una respuesta a eso. A ver. Que quizás no sea completa y obviamente seguramente no será la única, que tiene que ver con esto. Nosotros somos el peronismo y decimos que el peronismo tiene como columna vertebral a los trabajadores. Ahora, cuando hablamos de trabajadores, nosotros siempre, en nuestra imaginación, en nuestro discurso, a quienes nos dirigimos es a los trabajadores en relación de dependencia. Los trabajadores registrados en relación de dependencia. Eso hoy es el 50% de la fuerza laboral en Argentina. El otro 50% de la fuerza laboral en Argentina son monotributistas, autónomos y trabajadores informales. A esos trabajadores hace años que no le hablamos. Esos trabajadores eran los que cuando vos ibas y le decías, che, mirá que te van a quitar derechos, te decían, yo no tengo ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho. Y voy a dar ejemplos, claramente, si me permiten dos. Salario familiar. El salario familiar se paga a los trabajadores por debajo de un determinado nivel de ingreso. Milei además lo bajó a ese tope, digamos, ¿no? ¿Quién lo paga? No lo paga el empresario, lo paga el ANSES. El ANSES paga el salario familiar. Ahora, el ANSES también paga la UH. La UH es una extensión del salario familiar. Una extensión del salario familiar para aquellos trabajadores que están desocupados. ¿Por qué no lo cobran los monotributistas? El salario familiar. Fíjate que además aportan al ANSES. Como todos ustedes saben, el ANSES tiene un 50% de ingresos previsionales, que son aportes y contribuciones de trabajadores y empresarios, y el otro 50% son ingresos impositivos. Cada vez que un monotributista compra un paquete de hierba, un kilo de carne, o lo que sea, y paga IVA, un porcentaje va al ANSES, y él no recibe nada del ANSES. Él no recibe nada del ANSES. Imagínate dos hermanos. Uno, trabajador en relación de dependencia, en una empresa metalúrgica, en una empresa aceitera. Otro, electricista independiente. Junio y diciembre, el trabajador en relación de dependencia cobra aguinaldo. El electricista no cobra aguinaldo. Vacaciones. El trabajador en relación de dependencia se va de vacaciones y sabe que los días que se va de vacaciones no tiene paga. El electricista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer colchoncito para irse de vacaciones y saber que en esos 10 días no va a facturar porque no va a trabajar. Licencia por enfermedad. Un trabajador en relación de dependencia se enferma, te manda el patrón el médico, comprueba tu enfermedad, hasta que no te recuperes, no volvés a trabajar, esos días no cobras. El electricista se enferma o va a laburar enfermo, si no se tiene que quedar en su casa, en la cama, no labura, no factura. Entonces, estos trabajadores se sentían discriminados y Milei perversamente, ¿qué les dijo? Le dijo, yo le voy a sacar los privilegios al otro, no dijo voy a igualar para arriba, no. Dijo voy a igualar para abajo, sacándole los privilegios a los trabajadores en relación de dependencia. Esto es el 50%. Ahora vos me decís, ¿quiénes son los monotributistas? Los porteños, cuando yo decía esto, me decían, el chico del Rappi, pues mucho más. Un comerciante de barrio que tiene un kiosco, una despensa chica, además es monotributista. Tenés enfermeros monotributistas, tenés médicos monotributistas, tenés una cantidad de actividades que son monotributistas que no reciben nada por parte del Estado. Entonces nosotros, que somos la columna, los trabajadores que son la columna vertebral de nuestro movimiento, representan el 50% del mundo del trabajo. Y nosotros no le hablamos a ese sector. Entonces a mí me parece que muchos de los pibes que vos decís, jóvenes, que votaron en los sectores populares, su primer laburo es como monotributista. Y a veces ese monotributo se queda durante muchísimos años hasta que puedan llegar a conseguir una cuestión en relación de dependencia. De todas maneras, esto que lo digo como análisis y como un aporte al análisis de la autocrítica que vos decís, porque
quizás estas cosas las podríamos haber planteado en campaña. Bueno, no se plantearon. Lo que digo, que lo que sí merece una reflexión de sociólogos y de quienes investigan las conductas sociales, es la diferencia que hay entre el apoyo que le dieron y que le dan hoy a Milei los hombres que las mujeres. Lo voy a decir claramente. Si hubiesen votado solo hombres en la elección del año pasado, hubiesen ganado Milei en primera vuelta. Si hubiesen votado solo mujeres, casi que hubiésemos ganado nosotros por muy poco. Digamos, ¿no? Entonces, ese es su tema, digamos, ¿no? Porque eso sí merece un análisis y un estudio sociológico. Pero estratégicamente, en la clase trabajadora de 1945, hoy eso representa un 50% del mundo del trabajo. El otro 50% es otra cosa. Y nosotros no le hablamos. Voy a contar algo que es medio risueño, digamos, ¿no? Pero un día en el medio de la campaña viene un grupo de compañeros que quieren hablar conmigo. No, nosotros tenemos una asociación civil y queremos compartirla en un sindicato. Bueno, le digo, ¿y cuál es el problema que tienen? No, que todos somos todos monotributistas nosotros. No tenemos patrón. ¿Cómo van a ser un sindicato si no tienen una contraparte? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de resolver. ¿Y qué son ustedes? Paseadores de perros. Eran como 70 en Buenos Aires, 80. Habían constituido una asociación civil, todos son monotributistas, facturan, digamos, ¿no? Pero no pueden convertirse en sindicato. ¿Por qué no pueden convertirse en sindicato? Porque no tienen una contraparte. Entonces lo que hay que buscar es alguna legislación laboral, no que reforme la LST, que es la ley con el contrato de trabajo, que protege, y bien protege, a todos los trabajadores en relación de dependencia, sino que nos permita poder organizar a esos sectores. Porque la diferencia es sustancial, porque no es solamente lo que nos debe el Estado. El trabajador en relación de dependencia tiene un grado de conciencia colectiva superior. Alguna vez fue al sindicato, alguna vez fue a su comisión interna, alguna vez utilizó la obra social del sindicato, alguna vez recibió un bolsón para que los chicos empiecen la escuela, algo por el estilo. Lo otro está desorganizado. Lo otro es individual y esfuerzo individual de cada uno. Ese 50% que hace referencia, por ejemplo, no, jamás tuvo acceso a un crédito, mínimo crédito. Jamás. Además tenés ese otro tipo de cuestión. Pero por lo menos podés empezar a pagar el salario de familia. Claro. Porque no hay ningún motivo para que no le paguemos salario de familia. ¿Qué opinión le merece la situación de las universidades? Preocupante. Preocupante porque además la construcción del sistema universitario argentino no es de ningún partido político y no empezó hace un mes, o un año, o 2 años. Argentina tiene universidades como la de Córdoba que son de cientos de años. Y tiene hitos. La reforma universitaria del 18 que permitió que las universidades argentinas tengan autonomía académica. Y después, durante el primer gobierno del peronismo, logramos que, por decisión de Perón, las universidades argentinas fuesen todas gratuitas. Estábamos en otra etapa, que era la creación de universidades de cercanía. Yo presenté, cuando fui la última vez que fui candidato, la idea de la Universidad del Norte santafesino, que después la presentó Germán Martínez. ¿Por qué buscábamos universidades de cercanía? Porque la gratuidad no tiene el mismo efecto en el chico que nace en una ciudad universitaria que en el chico que nace en el interior y tiene que ir a estudiar a una universidad. Ahora, lo que está pasando ahora es, a mi criterio, digamos, ¿no? Es ahogar a las universidades públicas para favorecer directa o indirectamente a las universidades privadas. Porque lo que va a pasar es que si no pueden llegar a los niveles de funcionamiento óptimos que necesitan, bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a terminar pasando que seguramente en el segundo semestre va a ser dificultoso dar clases. Entonces hay que apoyar la lucha de las universidades. Creo que plantearon una jornada federal y movilización. Hoy leí que la CGT también se va a apoyar a esa jornada federal y esa movilización. Va a ser muy importante. Va a ser muy importante y esperemos sin ninguna duda que eso también haga reflexionar al gobierno y le dé por lo menos los recursos necesarios como para el funcionamiento, porque la verdad es que a muchas universidades les va a costar pagar los servicios.
Rosy, le pregunto. Bueno. Pasa el DNU, primero. Segundo, ¿qué papel tiene Pichetto? Porque realmente Pichetto no tiene al plato. Bueno, está con ellos. Bueno, Pichetto no es nuestro, entró por la lista de Bullrich. Primero lo que hay que decir. Fue muchos años nuestro, pero después fue candidato a vicepresidente de Macri y ahora entré por la lista de Bullrich, así que mal no podemos hacer cargo de Pichetto. Se está trabajando para que el DNU sea rechazado. Esto es, tenemos 99 diputados seguros que son los nuestros y hay que conseguir 30 diputados más, pero lo que está pasando es que ustedes saben que si no se trata, mientras no se traten diputados, el DNU sigue vigente. Entonces muchos bloques de diputados le dicen al oficialismo, nosotros te acompañamos en el no tratamiento, pero si los otros llegan a conseguir el número para que se trate, bajamos y votamos en contra. No van a quedar expuestos votando a favor del DNU. ¿Pero se puede ganar? Nosotros tenemos expectativas, no tenemos seguridad, pero tenemos expectativas y estamos haciendo todo lo posible para eso. Cuando uno lee, nosotros tenemos la posibilidad, está todo el día en internet, entonces leemos un poco de todo. Dice que el peor gobierno del peronismo fue el de Alberto Fernández. Y creemos, o muchos creemos, que, entre los cuales yo me incluyo, de que es razonable lo que se dice, por eso no detestan tanto gran parte de la sociedad. Porque hoy ser peronista no sos bien mirado en cualquier sociedad. Es una realidad lo que estoy diciendo. No es para... A ver, yo quisiera saber si Alberto Fernández tan mal dejó al peronismo o tan mal gobernó. Me parece que cuando tenés esas dudas lo que tenés que fijarte es los datos. Sacamos el 46% de los votos. ¿No es tan mal? Ganamos la primera vuelta, sacamos el 37%. Tuvimos 3 puntos de ganar la primera vuelta. Entonces, me parece que el gobierno no cumplió todas las expectativas y todas las esperanzas que nosotros teníamos en el 2019, pero tampoco fue un gobierno desastroso. De hecho, la más alta inflación que tuvimos es más baja que la que ha tenido hecho durante todos estos meses. Sí. De que decía la industria. Entonces, los niveles de desocupación. El segundo semestre de este año vas a tener desocupación de 2 dígitos. Y el gobierno dejó una desocupación del 5,5%. ¿Pero qué pasó? ¿No vio la gente eso entonces? No, bueno, pero claramente que hay un sector de la sociedad que no nos votó. Te vuelvo a decir, con un gobierno mucho mejor, con Cristina en el gobierno, en el 2015 perdimos en el balotaje. Digo, no nos son fáciles las elecciones a los peronistas. Menos aún cuando vamos a balotaje. Menos aún cuando vamos a balotaje. Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta y que claramente también hay que analizar, reconociendo que el gobierno, una cantidad de expectativas que se habían generado, no se cumplieron, para no entrar a decir que no tuvo las mejores condiciones para gobernar con todas las cosas que terminaron pasando, pero la verdad es que yo lo que me niego a eso, porque en estos 3 meses, 4 meses del gobierno de Milei fue peor que cualquiera de estos meses que el peor mes de Alberto. Totalmente, entonces, sí. Y las decisiones que se tomaron, ¿no? Te vuelvo a decir que dejaron 15.000 trabajadores en la calle. Entonces, no nos creamos lo que dicen nosotros de nosotros, digamos, ¿no? Y bueno, también hay que caminar por aquellos lugares donde me peronista, ¿viste? Yo tengo un aparatito que me creé en el 2009, en la 125, que detecta cuando hay una densidad más alta de antiperonistas. Entonces, por esos lugares no camino por otros lugares. Agustín, frente a todo este panorama, y si bien es cierto, no soy sociólogo, habría que hacerle pregunta a un sociólogo, un psicólogo, ¿hasta cuándo va a aguantar la gente? Porque si estas actitudes que tuvo Milei lo cometía un peronista, ya hace rato lo habían destituido. Decirle que le va a enviar los gobernadores, likear fotos pornos en Twitter, pasar 8 horas promedio en las redes sociales, quitarle fondos a las universidades, sacar medicamentos, atacar a los sindicatos. ¿Cuál es tu reflexión? El Papa le dijo el diablo. Sí, entre tantas cosas. ¿Hasta cuándo crees vos? Es una opinión lo que te estoy pidiendo porque ya te digo, no sos sociólogo para responderme también en profundidad. No lo sé. La verdad que no sé qué. La primera reacción de la gente cuando hay ajuste es agregarle un agujero al cinto, ¿no? Sí. Esto es así.
¿Hasta cuándo llegará esa situación? Habrá que verlo. Sociológicamente, bueno, la sociedad argentina es una sociedad que ha tenido vaivenes, ¿no? Bueno, acá algunos que han estado durante la dictadura, ¿no? La dictadura, ¿qué pasaba? Cuando llevaban a un compañero, había una parte importante de la sociedad que decía algo habrán hecho, está metido en cosas raras, y 6 años después estábamos todos en la plaza diciendo Milico, ¿no? Eso fue así. Entonces hay que ver qué es lo que cómo termina evolucionando. Nuestro rol en ese sentido es no dejar que las cosas se naturalicen. Diputado, No dejar